Vamos al libro de Ruth rápidamente. Libro de Ruth ahí en sus Biblias. Libro de Ruth, y vamos a estudiar aquí algunos versículos en el capítulo 1. Quiero hablarles sobre el tema cuando dejamos la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Ruth y Elimelech eran una familia, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y habitaban ahí en Belén de Judá. Dice la Biblia que la palabra Belén significa casa de pan. Casa de pan era Belén. Y nos cuenta la historia de esta pareja. Y bueno, vamos a ponernos de pie porque yo creo que como los hermanos quieren ponerse de pie, vamos a durar todo el servicio de pie. Amén, hermanos, para estar así como yo también, ¿verdad? Se me solidarizan. Vamos a leer nada más los versículos y luego ya tomamos nuestro lugar. Y bueno, yo le quería contar un poquito de la historia, pero vamos a aprovechar que ya están de pie. Leemos la Biblia, nos sentamos y comenzamos entonces. Voy a leer yo el versículo 1, ustedes el 2, y vamos a leer todos juntos. Terminamos en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ustedes. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Unidos, por favor. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos. Gracias por mis hermanos, por su amor a tu palabra, Señor, de estar aquí, cantar, Señor, y estar listos para escuchar de tu palabra. Te ruego que tú seas propicio a ellos que han preparado su tiempo, su corazón, han separado este tiempo para escuchar de ti. Bendíceles, te ruego, dales una bendición especial. Trae a los demás hermanos con bien. Reúnete con nosotros, Espíritu Santo de Dios, toma el control. Usa tu palabra con poder en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Y qué bendición es leer la Biblia en la iglesia. Amén, hermanos, qué bendición. Dice la Biblia tiene poder. Amén, la Biblia tiene poder. En la Biblia muchas veces no predicaban la palabra de Dios, nada más la leían. Y nada más la lectura de la palabra de Dios traía convicción. Y qué bendición que usted tenga su Biblia aquí en la iglesia y que, ¿verdad?, podamos leerla juntos. Ahora, como les comentaba, Ruth y su esposo Elimelech vivían en la ciudad de Belén, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, exactamente que era Belén de Judá. Había otra ciudad que se llamaba Belén, y por eso aquí el autor especifica que era Belén de Judá. Y dice la Biblia que ellos estaban en este lugar que era la voluntad de Dios para ellos, por supuesto, vivir. Era la casa de pan, la casa de provisión, ahí había bendición. Pero comenzó a haber hambre en Belén. Ahora, en la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Sí me estoy explicando. La voluntad de Dios es perfecta. Pero la voluntad de Dios, hermano, a veces hay pruebas también en la voluntad de Dios. Nosotros no predicamos prosperidad, como lo predican la gente por allá carismática. Ahora, no cabe duda que en la Biblia nos habla de prosperidad. Lea Salmo 1, dice la Biblia que ese hombre que es bienaventurado, que es como árbol plantado, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia nos habla de José, que era varón próspero, que la mano de Jehová estaba con él. La Biblia nos habla de Josué y la promesa que Dios le dijo a Josué, le dijo que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la Biblia también nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas
nos ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? No todo nos va a gustar, no todo va a ser nuestro agrado, pero todo nos va a ayudar a bien. Estoy diciendo esto porque hay gente que piensa que cuando hay pruebas no está en la voluntad de Dios. Y hermano, la voluntad de Dios es de cada uno de nosotros de buscarla. Ahora, era la voluntad de Dios para Ruth y para Elimelech de estar en Belén, pero llegó hambre a Belén. La realidad, creo yo, que llegó hambre a Belén por el pecado del pueblo de Israel. Porque hermano, Dios es bueno, pero Dios también es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Eso es algo que la gente no entiende, no quiere entender más bien que Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y hermano, si Dios es justo, Él tiene que castigar el pecado. Es como algunos, ¿verdad, hermanos? Que luego voy a iglesias y uno pasa la ofrenda y a veces llego a iglesias, ¿verdad? Donde no traigo dinero porque no traigo la moneda del país. Y a veces pues uno saca un billete y lo pone y está orando y el ujier dice, Señor, bendice a los que van a dar. Y yo, sí, Señor, sí, Señor. Pero luego dice, y también a los que no van a dar. Dije, no, si va a ser parejo yo no doy. Pues sí, ¿verdad? Si Dios va a bendecir a los que no dan como a los que dan, pues mejor no doy. Me ahorro los 5,000 pesos, 10,000 pesos y como quiera vaya a ser bendecido. Pero Dios no trabaja así, hermano. Dios bendice la obediencia y Dios castiga la desobediencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ellos salen de Belén. Ahora, salieron de Belén y dice la Biblia que fueron hacia Moab. Hay hambre en Belén, porque tal vez había pecado en Belén. Y usted vea la Biblia y hay un montón de veces cuando Dios castiga al pueblo, castiga la sementera, cierra las ventanas de los cielos. Hay muchos pasajes en la Biblia, hay muchas historias, como el libro de Ageo, ¿verdad? Donde dice la Biblia que la tierra no daba su fruto y Dios promete dar el fruto y Dios promete que todo iba a ser sanado, como en Crónicas Dios promete sanar la tierra si el pueblo se arrepiente. Ahora estoy corriendo aquí en la introducción porque quiero llegar al mensaje. Ahora, una de las razones que ellos tal vez tenían de dejar la casa de pan, el lugar de bendición, fue que estaban buscando la provisión o lo que ellos pensaban que era la provisión que ellos necesitaban. Ellos estaban buscando pan, estaban buscando las cosas terrenales. Una de las razones por qué ellos se van es porque tienen hambre, están preocupados. Y mira, hermano, cuando uno piensa que le va a faltar, cuando uno hace la voluntad de Dios, la realidad es que uno no conoce a Dios. Dios promete cuidar de los suyos. Dije, Dios promete cuidar de los suyos. Qué hermoso, hermano, ver las aves, qué hermoso ver los animales. Y me recuerdo de ese canto, si Dios cuida de las aves, dice el canto, cuidará también de mí. Dice Cristo, ¿verdad? O dice la Biblia que ni un pajarito, ¿verdad? Muere si Dios no está en control. Recuerdo el doctor Jack Hyles, espero que usted sepa quién es, si no algún día que pueda escuchar una predicación de ese hombre, tremendo hombre usado por Dios, ha influenciado aún ya muerto él, ya en la presencia de Dios, a muchas personas. Y él al leer la Biblia y entender que aún un pajarito, una avecita ahí silvestre no muere sin que Dios esté en control. Dice que él a veces iba por la carretera y veía a un pajarito morir o caer, o algún pajarito estrellarse contra algún lado y caer y morir. Y dice que él paraba el carro y él se ponía ahí cerca de ese pajarito, porque él decía, bueno, aquí mismo está la presencia de Dios, aquí mismo está Dios en control, aún en esto más insignificante. Yo sé que, hermano, nosotros andamos y venimos y nunca vemos las montañas, ni el sol, ni la luna, estamos preocupados en lo terrenal, pero mira, hermano, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Qué hermosos himnos cantamos hace un momento. Este último himno que cantamos de la voluntad de Dios, yo no sé si lo conozcan, hermano Willy, pero el himno original se llama Cerca de ti, Señor. Y yo no me sé ese himno, pero me sé el otro de memoria. Entonces ahí estaba haciéndole competencia al hermano, ¿verdad? Bajita mi voz y cantando, cerca de ti, Señor. Yo quiero morar ahí. Y luego cantamos santo, santo, santo. Imagínense, un día vamos a estar en su presencia. Qué bendición, hermano, que el cristiano pueda entender que hay un lugar de bendición. En esta época del pueblo de Israel fue un tiempo de oscuridad. Había calamidades, dice la Biblia en Jueces 17:6, que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Falta de liderazgo en la nación
también, hermano, reflejaba una falta de liderazgo en el hogar. Y cuando hay falta de liderazgo en el hogar, falta de liderazgo en el país, lo que va a sufrir es la familia. Pasaron, al salir de Belén, tuvieron que haber pasado por Jericó, tuvieron que haber pasado ahí por el estrecho de Jericó y luego por el desierto de Judea, rodear el Mar Muerto, cruzar el río Jordán. Y escúcheme bien, hermano, ellos estaban haciendo la travesía que el pueblo de Israel hizo de Egipto hacia la tierra prometida, y ellos tomaron dirección contraria y empezaron a irse por todos esos peligros a regresar de donde Dios había sacado al pueblo de Israel. Cuando usted deja la voluntad de Dios, hermano, es exactamente lo que usted está haciendo. Está regresando de donde Dios le sacó. Ahora, yo no entiendo a una persona, hermano, que primero se jacta, o bueno, primero se alegra y da honra a Dios y da testimonio de que Dios lo sacó, para después desesperarse o enojarse contra Dios o permitir que cualquier cosa le haga tomar el camino de regreso a donde Dios le sacó. Así estaban Ruth y Elimelech. Mire Deuteronomio capítulo 11, por favor, conmigo. No pierda Ruth, porque vamos a estudiar este pasaje, todo el resto del mensaje. Pero Deuteronomio capítulo 11, la Biblia nos habla de esto que hizo el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 13. No tiene que ir muy lejos, hermano. Deuteronomio está ahí unas páginas atrás. El capítulo 11 y el versículo 13 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios: y obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire la promesa de Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Si usted ha sembrado o usted ha trabajado en el campo, usted entiende qué significa la lluvia temprana. Es una bendición la lluvia temprana, pero también es una bendición la lluvia tardía. Es necesario. Dice: y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Mire, Belén era una tierra fértil, pero muy probablemente por causa del pecado, Elimelech y Ruth, como no vieron que había progreso, no vieron que había futuro tal vez para su familia, no vieron que había lo que ellos esperaban, empezaron a regresar. Y escúcheme bien, hermano, el pueblo de Israel, en vez de huir de Israel, debía de arrepentirse de su pecado y ponerse bien con Dios y hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Mucha gente en la iglesia, cuando viene a la iglesia y hablando de la familia, a veces nos metemos en problemas. Y míreme acá, hermano, en vez de arreglarnos con Dios, mejor decidimos irnos. En vez de llevar la familia como Dios quiere, en vez de arrepentirnos, hacer cambios, en vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos, muchos preferimos mejor irnos de la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo Ruth y Elimelech. Ellos no debían de irse de Belén, debían de buscar a Dios, debían de arrepentirse del pecado, debían de cambiar el rumbo en que habían ido, probablemente con ídolos, probablemente sirviendo a dioses ajenos, no buscando a Dios. ¿Qué debían de haber hecho ellos? Permanecer en Belén, arrepentirse, que Dios volviera a abrir los cielos, que Dios volviera a abrir y dar el fruto de la tierra. Dice en Ruth capítulo 1, por favor. En el primer versículo dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora recuerde, ahí mismo en el último versículo de Jueces 21, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la situación. Dice la Biblia: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, la palabra morar ahí en el idioma original está hablando de un peregrinaje. La intención
de Abraham de Elimelech a ir a morar a Moab, según lo que el mismo Biblia dice, que ellos querían como que ir por un rato y regresar. Esa era, según ellos, la intención. Fueron a hacer un peregrinaje, como un viaje por una temporada. Eso es lo que la palabra morar indica. Ese pequeño peregrinaje terminó siendo 10 años. Lo vemos en el versículo 4. 10 años tardaron en Moab. 10, quisiera añadir, trágicos años. Elimelech quiere decir Dios es rey. Su nombre quiere decir Dios es rey. Pero no confió en Dios. Elimelech termina muerto. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 3. En el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, hermano, viene la tragedia por alejarse de Dios. Lo que Ruth debió de hacer en ese momento es regresar otra vez a Belén. Pero Ruth no regresó. En vez de regresar, en vez de ponerse bien con Dios, en vez de regresar a su familia, a la casa de Dios, a la voluntad de Dios, dice la Biblia que al contrario, mire lo que sigue diciendo en el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos cuantos años, hermano, 10 años. La intención de Elimelech y de Ruth, yo creo que era, bueno, vámonos un ratito para Moab. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia, usted ha escuchado predicación, los moabitas y los israelitas no deberían de tener comunión. Dios dijo, ese pueblo, los paganos, no debes de tener comunión, debes de salir de entre ellos, no imites sus dioses, no imites sus costumbres. Estos dicen, bueno, aquí hay un poquito de hambre, vamos a Moab, un pequeño peregrinaje, vamos a ir nada más un ratito, vamos a mejorar económicamente y vamos a regresar. Llegan a Moab, muere Elimelech. En vez de regresar a la voluntad de Dios, ahora Ruth y sus hijos, ¿verdad? Ahora sus hijos toman mujeres de las moabitas. Era una ley de Dios, no debes de casarte en yugo desigual, no debes de hacerlo. En vez de regresar, busca hijos, busca hijas, busca esposas para sus hijos en desobediencia a Dios. Y si no fuera poco con que Ruth pierde a Elimelech, dice el versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer, hablando de Ruth, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire qué tremenda situación. En vez de regresar con prosperidad, en vez de avanzar y progresar, terminó Ruth viuda y sin hijos, y ahora con 2 nueras. Y usted tiene que entender, hermano, ella fue a buscar progreso y encontró calamidad. Y en tiempos bíblicos no había programas sociales, no había seguro social, no había banco de alimentos, no había nadie que se ocupara de una viuda sin hijos. 3 viudas sin hijos, 3 viudas sin hijos, y Ruth, en una tierra que no era de ella, donde no tenía familia, quedó, dice la Biblia, desamparada. Y escúcheme bien, hermano, eso es lo que pasa cuando dejamos la voluntad de Dios. No somos de este mundo, hermano. Dije, no somos de este mundo, hermano. Nuestra ciudadanía no está aquí. Estaba predicando en Haití hace unos años y a través de un traductor y hablaba con los hermanos y empecé a decirles, ¿verdad? Bien serio, les dije, tu país no es bonito. Mi país es mejor que tu país. Mi país hay más orden. En mi país sí hay ley, en mi país sí hay Estado de Derecho, en mi país no hay delincuencia como hay aquí, en mi país no hay basura como hay aquí. Mire, los hermanos estábamos ahí bajo unos palos, hermano, ahí en tierra, unos troncos, la gente sentada. Esa era la iglesia bautista La Gracia de la Manigua, así se llama ese lugar. Y estaban los hermanos. Yo vi que un hermano de un costal empezó a sacar un machete. Dije, no, este hermano no me está entendiendo la ilustración. Les dije, hermanos, perdón, no se enojen, yo no estoy hablando de México, yo estoy hablando de mi país celestial. Mi país celestial es mejor que su país, y mi país celestial es mejor que el suyo aquí también, hermanos. Y mi país celestial es mejor que el mío, donde yo resido. Mire, nosotros tenemos que entender, nosotros no somos de este mundo.
Cuando somos salvos, Dios nos rescata del infierno. Estábamos camino al infierno y ahora somos el pueblo de Dios. Y escuche bien, hermano, nosotros estamos aquí por un momento, nada más. Muy pronto nos vamos a ir al cielo, hermano, no sabemos cuándo. Muy pronto nos vamos a ir al cielo. Muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos. Si Cristo no viene pronto, hermano, como quiera muchos de nosotros nos vamos a ir muy pronto, hermano. No sabemos cuándo. Elimelech y Ruth no entendían eso. Ellos buscaban lo terrenal. Ellos dejaron la voluntad de Dios, se fueron al mundo. Y Moab y Egipto y todas estas tierras paganas eran un símbolo del mundo. Se van lejos de la voluntad de Dios, desobedecen a Dios. Y viene, escuche bien, hermano, lo que inevitablemente tiene que venir cuando dejamos la voluntad de Dios. Viene calamidad, viene castigo, tiene que castigar Dios. Queda Ruth desamparada. Tenía que vivir literalmente de las limosnas de los demás. Gracias a Dios que en el versículo 6 dice la Biblia: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cómo se llamaba Belén, hermano? Casa de pan. Dios había visitado a su pueblo. Ahí era donde estaba la bendición. Imagínese, hermano, fueron 10 años de calamidad en Moab. Hubieran sido unos 10 años de hambre en Belén, pero en la voluntad de Dios, hermano, con su esposo y con sus hijos. Pero era muy tarde ahora. Quiero darle 3 cosas rápidamente. Déjeme entrar aquí en el mensaje. Gracias por escuchar mi introducción. Pero quiero darle 3 cosas que van a pasar cuando dejamos la voluntad de Dios. Número 1, va a afectar a otros. Cuando usted deja la voluntad de Dios, usted va a afectar a otros. Usted nunca se va solo de la voluntad de Dios. ¿Sí me escuchó lo que acabo de decir, hermano? Usted nunca se va solo de la voluntad de Dios. No importa que tú seas un joven, escúchame bien, jóvenes. Hay padres, he visto un montón de padres que dejan la voluntad de Dios porque su hijo se salió de la voluntad de Dios. Un montón de padres. Yo he visto maridos, estoy recordando a un hermano, querido hermano, que siendo casi ya diácono de la iglesia, capitán de ruta, graduado del instituto, la mujer ya no quiso seguir. Y él creyó que siguiéndola a ella iba a recuperar su matrimonio. Ahorita ya va en el segundo matrimonio, ha perdido una hija, está regresando apenas, yo no sé cuántos años, pero unos 6 o 7 años de haber dejado la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ellos se fueron, pero ya no nada más se fueron solos. Esa mujer no se fue sola, esa mujer se llevó a su hija entre los pies, se llevó a sus hijos entre los pies, se llevó a la familia, destruyeron la familia. Porque cuando usted deja la voluntad de Dios, hermano, usted nunca se va solo, nunca se va solo. No crea, hermano, bueno, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. No, señor, usted está afectando a otros. No, pues no me sigan a mí. Es que usted no puede entender que usted tiene influencia sobre otros. Padres de familia no entienden el peligro que hay de no estar en la iglesia, hermano. Hay un peligro de no estar en la iglesia. Mi papá va a cumplir 50 años de pastor. En febrero voy a ir a predicar su aniversario, 50 años de iglesia, tremendo, hermano. Mi papá siempre ora así, pastor, siempre he dicho, yo quiero que Dios, dice, yo tengo una petición delante de Dios. Cuando Cristo venga, yo quiero que venga un domingo a las 10:30 de la mañana. Porque a esa hora, no, a las 9:30 de la mañana, a esa hora empieza su culto, 9:30 de la mañana. Y dice él, pero yo quiero pedirle a Dios un favor. Que a las 9:30 nos lleve a todos los que estamos a tiempo en la iglesia. Y deje una media hora a los que llegaron tarde y a los que decidieron no venir ese domingo. Que los deje aquí en la tierra una media hora para que escarmienten, para que se les quite, para que vean el caos. Cuando vean que Cristo arrebató a los cristianos, se queden para que sufran. Ya después que Dios se los lleve. Yo sé que eso no va a pasar, pero escúcheme bien, él lo dice en broma. Pero ¿cuánta gente no entiende que aquí está la presencia de Dios? No entiende que aquí hay un lugar de bendición. La familia nunca debería de dejar la iglesia. Escucha, hermano, la familia nunca debería dejar la iglesia. La iglesia es indispensable para la familia. Una necesidad de la familia es la iglesia. ¿Qué es una necesidad? Algo sin lo cual no es posible la supervivencia. Y hermano, perdóneme la expresión, pero usted actúa como loco si piensa que su familia puede prosperar lejos de la iglesia. No puede, hermano.
No puede, lejos de la Biblia, lejos de Dios, lejos de la oración. No puede, hermano. Pero ¿cuántas familias dejan la voluntad de Dios pensando, pues vamos a ir por un ratito, pastores, que este es el trabajo, ya que compre la casa, que compre el carro, tal vez me voy a ir a otra ciudad? Algunos emigran a otro país buscando la prosperidad. ¿Y cómo regresan, hermano? A veces regresan. Ruth regresó, pero regresó sin esposo y sin hijos. Ruth regresó, pero vamos a ver más adelante, regresó diferente. Número 1, cuando usted deja la voluntad de Dios, usted va a afectar a otros. Nunca se irá solo. Escucha, joven, hay hermanos tuyos que se van a desanimar, hermanos de sangre que se van a desanimar si tú dejas la voluntad de Dios. Escucha, mamá, usted se va de la iglesia, usted va a afectar a su esposo, usted va a afectar su matrimonio. Padre, usted deja la iglesia, nunca se va a ir solo. ¿Cómo no podemos entender, hermano, la bendición que hay en la iglesia? Dije, hay una bendición en la iglesia. Hay una bendición en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que es cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final del Salmo 133, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es que no voy a ir a la iglesia porque tengo muchos problemas. Hermano, el diablo, yo no sé cómo le cambia el pensamiento. Hay gente que dice, tengo muchos problemas, yo no voy a ir a la iglesia. Para eso Dios dejó la iglesia y Dios le dio un pastor y Dios le dio una familia en la fe, hermano. Manténgase en la voluntad de Dios, manténgase en la voluntad de Dios. Eso es lo que pensaron Ruth y Elimelech. Aquí hay muchos problemas, vamos a buscarle por allá. Aquí hay muchos problemas, vamos a buscarles por allá. Y hermano, ¿no se ha dado cuenta? Cada que usted huye de sus problemas, llega a otro lugar y ahí están los problemas. Es que el problema no es estar aquí, el problema es usted, hermano. El problema es usted que no cambia. El problema es usted que no obedece. El problema somos nosotros que no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Saben lo que debió haber hecho Ruth, Elimelech y Ruth? Debieron de haber arrepentido de su pecado, quedarse en la voluntad de Dios, buscar a Dios, y Él hubiera respondido, Él hubiera provisto por ellos, hermano. Vemos en la Biblia a la viuda que no cesó el aceite, no cesó la harina. En medio de la sequía, Dios provee. Dije, Dios provee. Los cuervos, dice la Biblia, que venían a Elías. Venían por la mañana, venían por la tarde, traían pan y carne y bebía agua del arroyo. Y qué ironía, hermano, con estas cosas. Me encanta estudiar ese pasaje porque es ilógico a veces la voluntad de Dios para la mente humana. Fíjese, es ilógico. Va Elías y le dice a Acab, no va a llover sino por mi palabra, 3 años. Y Dios le dice, vete de ahí, vete al arroyo. Pero no va a llover, Señor, pero vete al arroyo. Usted sabe que un río lleva agua, un arroyo lleva agua cuando llueve. Y Dios le dijo, vete al arroyo y te voy a mandar los cuervos, hermano. ¿Cuándo usted ha visto un cuervo que le trae mandado, que le trae mercado? ¿Alguien me está escuchando? El cuervo no da, hermano, el cuervo quita. Pero en la voluntad de Dios es diferente, hermano. Dije, en la voluntad de Dios es diferente, hermano. Dios cuida de los suyos cuando está haciendo la voluntad de Dios. Cuando le faltó pan y carne, y esto es un paréntesis para las hermanas, no había ensalada, era carne, hermana. Eso es bíblico. Pero bueno, ya después hablamos sobre eso. Era pan y carne. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero después Dios le dice la Biblia que se secó el arroyo. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Vete a Sarepta de Sidón. Vete con el alcalde. Vete con el presidente municipal. Ahí en las arcas de la ciudad, ahí te van a alimentar. No, vete con una viuda. Yo he dado orden ahí, una viuda que te sustente. ¿Una viuda? ¿No había una viuda desamparada aquí? ¿Qué tuvo que hacer esa viuda? Migrar. Ahí está esa viuda, llega Elías y era predicador bautista fundamental independiente porque le dijo, dame a mí primero de comer. No, es que nada más tengo harina tantita y tantito aceite y voy a comer esto y me voy a morir. Está bien, está bueno, pero hazme a mí primero. Y qué bendición que la viuda obedeció la voz del hombre de Dios, hermano. Y no cesó la harina, hermano, y no cesó la harina, y no cesó el aceite, y no está en la Biblia, pero yo estoy casi seguro, hermano, que la viuda no nada más alimentó a Elías, sino alimentó un montón de otra gente, porque ella hizo la voluntad de Dios, y porque Elías hizo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo en esta mañana, hermano? Cuando usted deja la voluntad de Dios, por supuesto, hermano, va usted a padecer calamidad, pero lo peor de todo es que usted nunca se va a ir solo, nunca se va a ir solo. Padre, no deje la voluntad de Dios, no deje la voluntad de Dios. Problemas hay en todos lados, hermanos. Es mejor que haya problemas en la voluntad de Dios.
Es mejor que haya pruebas en la voluntad de Dios. Es mejor estar con Dios en la barca en medio de la tempestad que seguro, según nosotros, ahí en la ribera, lejos del peligro. Qué bendición, hermano, por gente que entiende esto y no deja la voluntad de Dios. Cuando deja la voluntad de Dios, número uno, usted nunca se irá solo. Va a afectar a otras. Número dos, cuando usted deja la voluntad de Dios, usted va a conocer gente que no debería de conocer. Usted va a terminar asociándose con gente que usted no debería de conocer. ¿Qué pasó con Ruth, hermano? Y Elimelech. Sus hijos terminaron casados con mujeres paganas. Ahora yo conozco el resto de la historia, hermano. Yo conozco el resto de la historia y cómo Dios en su misericordia pudo restaurar, por lo menos usar a Ruth. Perdón, estoy diciendo Ruth y Elimelech, hermanos. Es Noemí y Elimelech. Disculpen, hermano. Disculpen. Usted entiende, ¿verdad? Es muy temprano esto, ¿verdad? Y nada más me tomé una taza de café. Ya para esta hora me tomé 3. Elimelech y Noemí, hermano. Ya Ruth ya la casé con su suegro, ¿verdad? Y luego algunos ni se habían dado cuenta. Eso es lo peor, ¿verdad? Gracias, hermanos, gracias. Yo me di cuenta solo y algunos estaban despertando ahorita. Elimelech y Noemí. Elimelech y Noemí, hermano, terminaron dando sus hijas a mujeres paganas. Usted va a terminar andando con gente que nunca debía de haber andado cuando usted se sale de la voluntad de Dios. Sus hijos se casarán con personas incorrectas. Sus hijos van a sufrir en sus matrimonios. Usted va a sufrir. Yo no entiendo. He visto los dos casos y varias ocasiones, en repetidas ocasiones, cómo viene una mamá con sus dos hijos y le ruega a Dios y la iglesia que oren por su esposo. El esposo es borracho, el esposo es adúltero, el esposo es un demonio, o viceversa. Viene el marido con sus hijos y oran por la mujer, y la mujer es una bruja, tataranieta de Jezabel, horrible mujer, mala. Pero Dios obra, hermano, porque Dios escucha las oraciones y Dios los saca y vienen. Pero de repente el que oraba, ¿verdad? Yo recuerdo esta hermana oraba por su esposo y luego el esposo vino a la iglesia y fue salvo y fue convertido. Hermano, al año ese hombre ya estaba siendo capitán de ruta. Ese hombre creció. Termina esa hermana ahora enojada porque el marido antes no le daba tiempo porque andaba en los bares y en las cantinas y en los rodeos. Y ahora no le da tiempo, decía ella, porque anda en la ruta. Porque está en la iglesia metido. Ahí te aparece rata de iglesia. Ahora no me atiende. ¿Quién entiende a esa gente, hermano? Lo mismo con este hermano. Ahora su esposa bien entregada, bien consagrada, a sus hijos en la voluntad de Dios. Y ahora él enojado. Lo que él quería nada más es que la mujer no le diera problemas. Lo que ella quería nada más que el marido estuviera ahí en la casa. Y luego se van de la voluntad de Dios. Y como sus hijas, preciosos hijos en la iglesia, sirviendo en el grupo de jóvenes, ganando almas, terminan casándose con inconversos, hermano. Algunos terminan homosexuales, algunos terminan en el mundo, algunos terminan muertos. ¿Por qué? Porque cuando usted deja la voluntad de Dios, usted va a conocer gente, va a tener influencia en su familia, en sus hijos, que usted nunca debió de haber tenido. David, hermano, un día fuera de la voluntad de Dios. Y míreme acá, hermano, por favor. Un día. Elimelech y Noemí fueron 10 años. Pero no se necesitan 10 años porque empezó con un día. Escúcheme, hermano. Empezó con un día cuando dejaron la voluntad de Dios. Y hay gente que menosprecia a la iglesia y dice, este domingo vamos a faltar, va a ser domingo de la familia. Solamente le tomó a David un día fuera de la voluntad de Dios. Un día fuera de la voluntad de Dios, subir a la azotea, mirar a una mujer. Los hombres no debían de estar ahí, hermano. Hay gente que critica a Betsabé, que cómo andaba haciendo eso. Yo no sé, hermano, he escuchado muchos comentarios, pero yo creo que Betsabé ni sabía si el rey estaba o no estaba. Los hombres debían de estar en la guerra, hermano. Los hombres debían de estar ahí en la guerra. Dice la Biblia, aconteció cuando los reyes salen a la guerra, Betsabé estaba bañándose sin saber que había ahí un hombre fuera de la voluntad de Dios. Un hombre fuera de la voluntad de Dios. No tomó 3 meses, no tomó 10 años, tomó un día fuera de la voluntad de Dios. Qué peligroso es salirse de la voluntad de Dios. Una sola locura, hermano, le hace perder todo el testimonio.
Todo lo que usted ha hecho, todo lo que ha invertido, todos los años que ha traído a sus hijos a la iglesia y les ha estorbado y ha orado por su matrimonio, ¿saben cuánto tiempo se destruye? Un día fuera de la voluntad de Dios. Usted va a tener influencias, usted va a tener gente que le influencie. Mire cómo terminó David siendo un adúltero y un homicida. Número uno, dije, cuando usted sale de la voluntad de Dios, cuando deja la voluntad de Dios, usted va a afectar a otro. Nunca se irá solo. Número dos, cuando usted deja la voluntad de Dios, conocerá gente que no debía conocer, tendrá influencia que nunca debería de haber tenido. Y número tres, cuando usted deja la voluntad de Dios, le va a costar mucho más de lo que usted estaba pensando pagar. Noemí perdió a su esposo. Noemí perdió a sus hijos. Noemí quedó desamparada. ¿Por qué, hermano? Porque dejó la voluntad de Dios. Dejó la voluntad de Dios. Vemos una vez más a David. Qué horrible, hermano, en serio, uno de los pasajes que a veces uno se quiere brincar, una de las historias que a veces uno se quiere brincar. Creo yo que esa es una de las pruebas que este libro es un libro verdadero, porque nos dice lo bueno de los hombres, pero también nos dice lo malo de los hombres. Nos dice cómo Dios trató con los que se arrepintieron, cómo trató con los buenos, pero cómo Dios castigó el pecado de los hombres. Y mire, David no sabía, mire, hermano, David no sabía. Ese día cuando decidió no ir a la guerra, David no sabía el precio que iba a pagar. Escucha, hermano, por un día, por una vez fuera de la voluntad de Dios, ocioso, subiendo a la azotea, mirando a una mujer para codiciarla, mandándola a traer, acostándose con ella, mandando a traer a su marido. El rey David mandando a emborrachar a un hombre, perdiendo el testimonio ante la gente que lo conocía, hermano. ¿Usted cree que la gente no se dio cuenta? La gente cercana a él, los mensajeros del rey, los sirvientes del rey. ¿Usted no cree que la gente no se dio cuenta cuando la mandaron traer? Él mandó a preguntar y luego la mandó a traer y luego la mandó a llevar y luego mandó a traer a Urías y luego lo mandó a quedarse y luego le mandó presentes para que se emborrachara. Y luego en la misma mano de Urías mandó su propia carta de muerte. Y mandan a Urías al frente de la batalla y lo dejan y muere. Y David como que se queda tranquilo, dice, bueno, pues eso es lo que pasa. Y él pensó, ya me libré, no me fue tan mal, perdí un hombre, no me fue tan mal un día fuera de la voluntad de Dios. Lo que él no sabía, hermano, y lo que él no recordaba es que Dios sí sabía lo que había pasado. David terminó pagando con su hija Tamar y con su hijo Absalón, y terminó pagando con que Dios le quitara el trono, perseguido por su propio hijo, gente maldiciéndolo, gente persiguiéndolo, escondiéndose en cuevas, hasta que dice la Biblia, perdió el mismo gozo de su salvación. Y el Salmo 51 dice la Biblia, David diciéndole a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo creo, hermano, que David en realidad se arrepentía. Él perdió ese hijo. Usted recuerda, David estaba ahí en ceniza, en silicio, rogando por la vida de ese bebé, entre la relación de él y Betsabé. Y luego muere. Perdió ese bebé, perdió a sus hijos, perdió su testimonio, perdió el gozo de su salvación. Escuchamos el jueves en la noche cómo Lot perdió por una decisión, hermano. Una decisión. Un día decidió dejar la voluntad de Dios, ir en camino a Sodoma y a Gomorra. Míreme acá, míreme acá. Fue una decisión, un día en la carne, un día sin buscar la voluntad de Dios, un día. Y dice la Biblia así sobre Lot, y fue poniendo sus tierras hacia Sodoma. No sabía Noemí y Elimelech qué había en Moab. No sabía Lot y su esposa qué había en Sodoma. Sí sabían, pero empezaron la jornada lejos de la voluntad de Dios. Y Lot terminó perdiendo la ciudad, terminó perdiendo su esposa, terminó perdiendo su testimonio, terminó perdiendo, hermano, todo. Perdió hasta su generación por un día fuera de la voluntad de Dios. Mire ahora Noemí, por favor, ahí en Ruth capítulo 1. Dice la Biblia que sus dos nueras iban a ir con ella a Belén, pero
ella porfió, ella habló con ellas y les dijo, quédense aquí en Moab, ustedes tienen familia aquí. Pero dice la Biblia que Orfa decidió regresar, aunque le dolió, porque dice la Biblia que lloró. Y Ruth le dijo, no, yo te voy a seguir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Versículo 9, ella ora y les dice a ellas, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, porque Orfa decidió irse, Ruth decide quedarse. Le dice ahora a Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y a donde quieras que viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice la Biblia en el versículo 19 que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, escucha estas palabras, hermano, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Qué significa Noemí? Noemí significa placentera, significa dulzura. Versículo 20, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. A ver, ¿no se había ido, hermano, porque no tenía nada? No se había ido porque no tenía nada. Mire lo que dice Noemí, yo me fui llena. Y eso es lo que hacen usualmente la gente cuando sale de la voluntad de Dios. Le echan la culpa a Dios. Dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Tengo toda mi vida prácticamente en la iglesia, hermano. ¿Cuántas personas como Noemí no he conocido? Innumerable número de gente que deja la voluntad de Dios. Algunos nunca regresan. Algunos nunca tienen una segunda oportunidad. Pero los que regresan como Noemí. Dice la Biblia que yo no sé qué cara tenía Noemí, hermano. En la Biblia le daban nombres a las personas de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a lo que los padres querían que esa persona se convirtiera. Y estudie los nombres en la Biblia. Noemí significaba placentera, una dulzura. Y yo no sé cómo estaba la cara de Noemí, que ahora la gente dice que la ciudad entera se conmovió y preguntaban, ¿no es esta placentera? Y dice Noemí, ya no me llamen así, llámenme Mara, amarga. Sabe que el pecado, gracias a Dios, hermano, que Noemí regresó, pero regresó viuda y sin hijos, y en su cara y en su cuerpo las marcas del pecado, las marcas del pecado en su vida. ¿Cuánta gente he visto? Yo recuerdo una familia, no voy a mencionar su nombre. Yo recuerdo a esa familia venir, ser salvos, ahí a 2-3 cuadras de la casa de mis padres. Venir a la iglesia, sus hijos, pastor, preciosos muchachos, preciosos, 2 jóvenes mayores, 3 señoritas y luego un joven más. Tremenda familia, hermano, tremenda familia. Los 2 hijos mayores fueron al instituto, se graduaron del instituto. La otra muchacha, hermano, terminó su carrera sirviendo al Señor. Las otras 2 muchachas sirviendo en la ruta, sirviendo en las escuelitas, enlodadas hasta las rodillas, trayendo niños a la iglesia. Toda la familia sirviendo. Pero un día, escucha, hermano, un día hubo una prueba. Un día hubo algo que ya no les agradó. Un día hubo algo que ellos pensaron, es que así no debe de ser. Estamos haciendo y así no debe de ser. Y escucha, hermano, se fue el papá y se fue la mamá. Y ellos pensaron, los muchachos ya están grandes, ni uno casado, pero ya estaban grandes. Ellos pensaron que ellos se queden. Y ellos dijeron, total, que cada quien tome su decisión. Pero se fueron ellos. Y ahí fue uno, y ahí fue otro, y ahí fue otro, y ahí fue otro.
Pasaron aproximadamente unos 12 años. Y un día en la madrugada llegó un borracho a tocar a la puerta de la iglesia. ¡Pastor! ¡Pastor! Hizo tanto ruido que gente habló a la policía. Cuando el pastor, mi papá, salió, el borracho era el hijo menor de esa familia. Ya lo tenía la policía, ya lo habían esposado. Y sale papá y dice: hermano, ¿qué pasó? No, señor, mire, este borracho, ¿verdad que no es de su iglesia? Sí, sí es de mi iglesia. Suéltenlo, yo lo llevo a su casa, yo lo atiendo. Pero pastor, ¿va a estar bien? Sí, yo lo atiendo. Y ahí ese muchacho, ahora un adulto, metido en los vicios, destruida su vida. Eso fue un viernes. El domingo en la mañana llegaron solamente sus padres con el último de los hijos. Usted hubiera visto su cara, hermano. Meses después, en el testimonio de los hermanos, ellos decían esta pregunta: yo no sé por qué nos fuimos. Nos fuimos y teníamos a todos nuestros hijos en la voluntad de Dios, graduados del instituto bíblico. Y hoy en día no hay uno solo en la voluntad de Dios. Por un día que dejaron la voluntad de Dios. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, esto no es un juego. Estamos jugando con vidas, con almas eternas. Señor, no hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que en tu voluntad. Esta gente, Señor, que te deja es que no te conoce. Ayúdanos a conocerte, danos de tu gracia para nunca estar en esa situación fuera de tu voluntad. En tu voluntad hay bendición, en tu voluntad hay provisión, en tu voluntad hay poder, en tu voluntad, Señor, está el mejor plan para nuestra familia. Yo te ruego que nos ayudes. Hay hermanos aquí que tal vez están escuchando esta predicación y ellos piensan: a mí nunca me va a pasar. Oh, Señor, ayúdanos a entender: un solo día fuera de tu voluntad y nunca seremos los mismos. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.